Buenos días, Iglesia. ¿Qué tal estáis? Espero que hayáis dormido bien y estéis descansados, porque hoy vamos a hablar de uno de los pasajes más complicados de la Biblia. Nos vamos a meter... Hoy me voy a meter en casi todos los charcos que uno se puede meter, pero bueno, predico muy de vez en cuando, así que solo me aguantáis hoy y tampoco... Ya está, dentro de un buen rato seguro que nos toca otra vez. Vamos a hablar del pasaje de Sodoma y Gomorra, que seguramente lo conozcáis y seguramente os suene. Como suele pasar siempre, en verdad, si hay alguien aquí que no ha leído el texto antes y no conoce la historia, pues probablemente sea la persona más afortunada de la sala. Porque una vez que conocemos mucho una historia y la hemos leído mucho, nos la han contado mucho, es como que ya tenemos nuestra propia idea de lo que dice el texto. Entonces tú ya tienes una idea en la cabeza de lo que pasa y resulta que muchas veces vas al texto y no es exactamente como te lo habías montado tú en tu cabeza. Eso, y tenemos nuestra propia idea de lo que quiere decir el texto y luego es muy difícil, una vez que tienes tan trillado un pasaje de la Biblia, volverlo a ver como con ojos frescos y ver realmente lo que dice el texto y qué es lo que Dios está intentando decir. Así que hoy lo vamos a intentar y vamos a intentar ver qué nos dice esta historia de cara a todo lo que estamos viviendo en la actualidad. El texto está en Génesis 18, si venís conmigo. Génesis 18 a partir del 16 vamos a leer. Yo lo voy a leer en la versión de la palabra, pero no hay mucho cambio respecto a otras traducciones que podáis tener, así que no podéis leerlo en la que mejor os parezca. Vamos a leer primero desde Génesis 18 y 16 hasta que acabe el capítulo y luego leeremos parte del 19 también. ¿Vale? ¿Estáis conmigo? Génesis 18 y 16, ¿sí? Vale. Pues dice así. Luego aquellos hombres, bueno, antes de empezar a leer, os voy a contar qué pasaba, porque habla de aquellos hombres, para saber quién son aquellos hombres, ¿no? En los versículos anteriores, Abraham acaba de tener un encuentro con 3 hombres que han venido a verle a su casa. El texto, en los primeros versículos de Génesis 18, nos dice que uno de ellos es Dios mismo. Vamos, es Dios hecho hombre. No vamos a entrar en la teología del asunto, pero uno de los 3 hombres es Dios y los otros 2 vamos a ir descubriendo a lo largo del texto que son mensajeros, que son ángeles. Justo en los versículos de antes, que no los vamos a leer, es cuando, puede que os suene la historia, Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo el año que viene. Sara está por ahí al lado y lo escucha y se empieza a reír porque es un poco ya mayor para pensar en esas cosas. Pues justo después de ese texto está lo que vamos a leer ahora. Y dice, luego aquellos hombres se levantaron y dirigieron la mirada a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor se decía, ¿dejaré que Abraham ignore lo que voy a hacer, toda vez que se ha de convertir en un pueblo grande y poderoso, hasta el punto de que todas las naciones de la tierra serán bendecidas por él? Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a su descendencia a mantenerse en el camino del Señor, haciendo lo que es justo y recto, de modo que se cumpla cuanto ha sido prometido a Abraham. Así que el Señor dijo a Abraham, la denuncia contra Sodoma y Gomorra es tan seria y su pecado es tan grave que bajaré a ver si sus acciones se corresponden con la denuncia que contra ellas ha llegado a mí. Si eso no así, lo averiguaré. Y los visitantes se fueron de allí y se encaminaron hacia Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie delante del Señor, y entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, ¿de modo que vas a hacer que perezcan juntos el inocente y el culpable? Supongamos que en la ciudad hay 50 inocentes. ¿Destruirás ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer una cosa así, hacer que mueran inocentes junto con culpables y que tengan el mismo castigo el justo que el malvado. Lejos de ti. ¿El que juzga toda la tierra no va a hacer justicia? Y el Señor respondió, si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a toda la ciudad. Y replicó Abraham, ya sé que es un atrevimiento hablar así a mi Señor, yo que solo soy polvo y ceniza, pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. ¿Destruirás toda la ciudad si faltan esos 5? Y el Señor respondió, no la destruiré si encuentro allí a 45 inocentes. Y Abraham volvió a insistir, supongamos que solo se encuentran 40. Y el Señor respondió, no lo haré en atención a esos 40. Pero Abraham volvió a suplicar,
que mi señor no se enfade si insisto. Supongamos que quizá no sean más que 30. Y el señor respondió, no lo haré si encuentro a 30 inocentes. Abraham siguió insistiendo. Una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi señor. Supongamos que se encuentran 20. Y el señor respondió, por consideración a esos 20 no la destruiré. Todavía, insistió Abraham, que mi señor no se enfade si insisto por una última vez. ¿Y si no son más que 10 los inocentes? Y el señor respondió, en atención a los 10 no la destruiré. Cuando acabó de hablar con Abraham, el señor se marchó y Abraham regresó a su tienda. Es un texto muy curioso, ¿eh? ¿No os parece? Este intercambio, este es como el precio justo, ir bajando ahí el número de inocentes. Vamos a repasar lo que está ocurriendo en este texto, ¿vale? Empieza el texto diciéndonos que Dios tiene una amistad tan importante con Abraham y los planes que tiene para Abraham y para toda su descendencia son tan grandes, tan importantes, que decide que quiere compartir con él sus planes, aunque sean un poco difíciles de entender. Y le cuenta a Abraham que le han llegado quejas tan graves contra dos ciudades en concreto, dice aquí, contra Sodoma y contra Gomorra, que ha decidido bajar Dios directamente, que está ahí hablando con Abraham. No es que esté escuchando su voz, es que le tiene delante. Y ha decidido Dios bajar y visitar las ciudades y ver si de primera mano la situación y ver qué es lo que está pasando allí. No se nos dice cuáles son las denuncias tan graves contra estas ciudades, pero el asunto parece gordo. Después, ¿qué pasa? Que Dios le cuenta a Abraham que va a bajar a Sodoma y Gomorra y aunque no le dice, si os dais cuenta, no le dice Dios a Abraham, voy a destruir las dos ciudades. Abraham, que probablemente ya ha escuchado todos los rumores que también le han llegado a Dios, entiende lo que va a pasar. Y es que Dios va a ver que realmente son tan malas como parecen y que va a destruir las dos ciudades. Y entonces empieza una conversación en la que Abraham, de alguna forma, reta a Dios. Le dice, ¿cómo vas a destruir toda la ciudad? Y si resulta que hay 50 personas que son inocentes, ¿las vas a matar igual? Eso es injusto, matar a inocentes con culpables. Y Dios le dice que si cuando vaya a ver la ciudad, que va a ir a verla, que si cuando la va a ver encuentra a 50 personas inocentes, no va a destruir la ciudad, va a perdonar a toda la ciudad, incluyendo a los malvados. Y Abraham insiste varias veces, va reduciendo el número, se ve que Abraham no confía mucho tampoco en que haya tantos justos en la ciudad, baja a 45, 40, 30, 20, hasta que se queda en 10. Y la respuesta de Dios es siempre la misma. Si encuentro a esos inocentes en la ciudad, no la voy a destruir. Y no, a ver, hay que ser realistas, no es que Abraham tenga una gran compasión por la ciudad de Sodoma, sino que en Sodoma está viviendo su sobrino, lo vamos a ver más adelante. Su sobrino Lot está viviendo en Sodoma, entonces a quien de verdad le importa a Abraham es que no destruya a Lot, que él considera que es uno de los justos, junto con toda la ciudad. Entonces está recanteando ahí a ver si consigue que salvar a Lot y a toda la ciudad. Yo siempre que había leído este texto, como que la primera impresión que me daba es como que es una especie de negociación en la que Abraham va convenciendo a Dios de, bueno, si son 50 no destruyes la ciudad, venga, pero si son 45 no, y como que Dios va cediendo, sí. Pero en verdad no hay ninguna señal en el texto que nos haga pensar que que Abraham esté convenciendo a Dios, sino que puede que simplemente era el plan de Dios, que si encuentro a gente justa en la ciudad, que sepas que no lo voy a destruir. No está diciendo, vale, Abraham, tienes razón, sino que categóricamente, si leemos uno de las frases, por ejemplo el 26, dice, si encuentro a 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos voy a perdonar a toda la ciudad. Y me llama la atención porque siempre lo había entendido como que es un poco difícil de entender, ¿no? Que Abraham esté convenciendo a Dios de algo que no quería. Pero realmente parece que el plan de Dios desde un principio era, si hay personas inocentes en la ciudad, no voy a destruir la ciudad con todos los inocentes dentro. Es un pasaje curioso, pero a la vez es un pasaje muy importante para los tiempos en los que estamos viviendo. Vemos a Abraham intentando ver cuántas personas, quizá 10 le sirvan, cuántas personas inocentes serían suficientes para salvar a toda una ciudad que es malvada entera. Y vemos cómo Dios está de acuerdo con ese razonamiento. No es solo una ocurrencia de Abraham, sino que Dios está de acuerdo con que 10 personas merecen salvar una ciudad entera malvada.
Y la frase como resumen de toda esta intervención es el versículo 25 que le dice: lejos esté de Dios que mueran los inocentes con los culpables, aun si los inocentes son pocos. Y me llama mucho la atención este texto porque hoy en día en el mundo vemos el razonamiento contrario, y lo podemos ver especialmente esta semana, en la que hemos visto en directo comenzar una guerra más de todas las que vamos acumulando. Y la pregunta que todo el mundo se hace no es la que está haciendo Abraham en este texto. No es cuántas personas inocentes justifican perdonar a toda una ciudad, sino la pregunta que se hacen en guerras como las que tenemos ahora mismo es cuántos inocentes están permitidos matar para acabar con los culpables. Si un terrorista se esconde en un colegio, ¿cuántos niños puedo bombardear para acabar con él? Es justo la pregunta contraria de Abraham. Es justo el razonamiento contrario de Abraham. No es cuántos inocentes pueden hacer salvarse a un culpable, es cuántos inocentes podemos cargarnos por una causa justa antes de que sean demasiados. Y es un razonamiento triste de por sí, pero me parece incluso más triste si los propios cristianos compramos la idea y creemos que hay guerras justas o que hay causas que justifican bombardear colegios. Y creo que me quedo con esta frase que dice Abraham y que está de acuerdo Dios cuando la escucha de él, que es: lejos esté de Dios y lejos esté de nosotros, añado yo, destruir al inocente junto con el culpable. Pero bueno, como si fuese poco charco me voy a meter en otro más. Vamos a leer Génesis 19, que es la continuación de todo esto, porque al final Dios, los ángeles, probablemente Dios también, descienden a Sodoma y ven qué es lo que está pasando. Y vamos a ver la historia de qué ocurre allí. Dice Génesis 19:1, voy a leer. Dice: al caer la tarde, los dos mensajeros llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad, y al verlos se levantó para recibirlos, e inclinándose hasta el suelo les dijo: por favor, señores míos, venid a casa de vuestro siervo, para que paséis en ella la noche y os lavéis los pies. Mañana por la mañana podréis continuar vuestro camino. Pero ellos respondieron: no, pasaremos la noche en la plaza. Pero Lot insistió tanto que se fueron con él y entraron en su casa. Les preparó comida, coció panes sin levadura y ellos comieron. Aún no se había acostado cuando los habitantes de la ciudad de Sodoma se agolparon alrededor de la casa, jóvenes y ancianos. Allí estaban todos, sin excepción. Y gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que han entrado esta noche en tu casa? Hazlos salir fuera para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Y Lot salió a la puerta y después de cerrarla detrás de sí les dijo: hermanos míos, os ruego que no cometáis tan maldad. Tengo dos hijas que aún son vírgenes. Voy a traéroslas para que hagáis con ellas lo que queráis, pero no les hagáis nada a estos hombres que están cobijados bajo mi techo. Pero ellos le contestaron: quítate de ahí, este individuo que ni siquiera es de aquí quiere ahora dárselas de juez, pues vamos a tratarte peor que a ellos. Y empujándolo violentamente trataron de echar abajo la puerta. Pero los visitantes alargaron el brazo, metieron a Lot con ellos en la casa y cerraron la puerta. Y a toda aquella gente que estaba agolpada a la puerta de la casa dejaron ciega, desde el más joven al más anciano, de modo que no eran capaces de encontrar la puerta. Los visitantes dijeron a Lot: ¿tienes más familiares aquí? Saca de este lugar a tus yernos, a tus hijos e hijas y a todos los familiares que tengas en esta ciudad, porque vamos a destruirla. La denuncia presentada ante el Señor contra ella es tan grave que el Señor nos envía a destruirla. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Luego, si queréis, durante la semana leer cómo continúa este texto y cómo al final se acaba destruyendo y qué les pasa a Lot y a su familia, podéis leer desde el versículo 14 en adelante. Pero vamos a recopilar qué es lo que está pasando aquí. Los dos mensajeros, que son los que vienen, acordados de estar hablando con Abraham y decirle que va a tener un hijo el año que viene, llegan a Sodoma. Y cuando entran, Lot, que es el sobrino de Abraham, ve que vienen de fuera y se da cuenta de que necesitan un lugar donde pasar la noche. Ellos dicen que no hace falta, que se quedan a dormir ahí en la plaza del pueblo, como si fuese aquí en el ayuntamiento, pero Lot insiste y consigue convencerles de que se alojen con él. Y los recibe y les ofrece comida. Pero antes de que se acuesten para dormir, viene todo el pueblo, dice el texto, mayores y pequeños, a la puerta de la casa de Lot a exigir que Lot saque a estos visitantes que vienen de fuera y que los saque fuera para que puedan tener relaciones sexuales con ellos. O sea, para violarlos. Vamos.
Y claro, aquí llegamos a un punto complicado, porque una vez que entra el sexo en la historia, a veces a los cristianos se nos nubla la vista y ya pensamos que todo el texto trata de sexo, porque a veces tenemos como esa obsesión de que el pecado más grande del mundo son los pecados sexuales y luego el resto son como otros pecaditos menos importantes. Y podemos caer en la tentación, y yo creo que muchas veces hemos caído en la tentación los cristianos, de pensar que este texto trata sobre sexo o sobre homosexualidad y pensar que el pecado de Sodoma y Gomorra es que eran homosexuales. De hecho, a lo largo de la historia, si buscáis en el diccionario de la RAE, vais a ver que hay una serie de palabras que derivan de Sodoma, sodomita, sodomizar, hay un montón de palabras que al final significan, no sé cuál es el origen de cómo acabó así, pero se utilizan para referirse al acto homosexual entre dos hombres. Entonces, con esta idea de que nos hemos quedado con la idea de que el pecado de Sodoma, Sodoma es igual a pecado sexual, igual a homosexualidad. Pero yo creo que decir que esta historia trata de sexo es como decir que una película de un asesino con un hacha trata sobre un hacha. Es como centrarte en una cosa que es totalmente secundaria a todo lo que está ocurriendo en este texto. Y algo que nos ayuda a entender este texto es que en la zona de Oriente Medio, en la época en la que se escribe la Biblia, y todavía hoy en muchas partes, el deber de hospitalidad es sagrado. O sea, el deber de hospitalidad quiere decir el deber de recibir y cuidar a las personas que llegan a tu casa se tiene que respetar por encima de todo. Y no estamos hablando simplemente de tu primo que viene de hacerte una visita desde el pueblo y necesita quedarse a dormir, sino la ley de hospitalidad que hay y que todavía dura en muchas de estas zonas es que si alguien llega al pueblo, aunque no le conozcas, si no tiene dónde dormir, si no tiene dónde quedarse, tienes el deber, como alguien privilegiado que tiene una casa, de acogerle, y no solo acogerle y a regañadientes, sino tratarle como si fuese uno más de tu familia. Eso es el contexto de la época, aunque todavía en este momento no ha llegado la ley de Moisés es posterior, pero ya existe este principio general de que es muy importante la hospitalidad. Luego, cuando llega la ley de Moisés, se hace más oficial y se hace ley oficial, y todavía a día de hoy se conserva en muchas partes. Digamos, la cultura musulmana, por ejemplo, probablemente también la judía, le dan mucha importancia a cuando recibe a alguien en casa, te tratan casi mejor que a sus hijos. Pues esto es lo que hay un poco detrás de esta historia. O sea, tratar mal a alguien ya es malo de por sí, pero si bajo esta perspectiva tratar mal a alguien que llega de fuera y que necesita tu hospitalidad es como imperdonable. No sé si alguien aquí ha visto la serie de Juego de Tronos. A lo mejor es muy complicado que alguien haya visto la serie de Juego de Tronos. ¿La habéis visto? Por lo menos por ahí hay dos personas. Pues aunque solo sea para vosotros, sino para los demás también, no os la voy a recomendar, lo siento. Pero hay un capítulo que es la boda roja, que os acordaréis porque es horrible, es de los peores capítulos, que trata justo de esto. Es un señor importante que tiene un castillo y recibe a unos invitados para una boda, y resulta que los traiciona, y cuando están ahí en su casa tan tranquilos, bebiendo y celebrando la boda, asesina a todos. Y se ve a lo largo de la serie cómo esta traición al principio de hospitalidad, o sea, no es solo que los hayan matado, es que los ha matado cuando estaban en su casa y los estaba recibiendo como invitados. Es como lo más gordo que puede pasar. Pues esto es lo que hay, el contexto general que hay detrás de este texto. No es que los habitantes de Sodoma tengan ganas de sexo y quieran hacerlo con los invitados de Lot. Es que los habitantes de Sodoma se han enterado de que han llegado a la ciudad unos extranjeros que no tienen dónde quedarse y quieren aprovecharse de ellos y quieren abusar de ellos, utilizando esa posición de vulnerabilidad de que vienen de fuera y no tienen quien les defienda y no tienen dónde quedarse. Y este es el motivo por el que luego Lot propone una barbaridad horrible que les dice que, bueno, no os voy a sacar a mis invitados para que los violéis, pero os voy a sacar a mis dos hijas. O sea, este texto va de mal en peor. Pero es una barbaridad que se le ocurre precisamente por esto, porque él como hospedador, como anfitrión,
tiene el deber sagrado de proteger a sus invitados. Y él piensa, que este deber está incluso por encima del de proteger a sus hijas. Y por eso propone la barbaridad que propone. Y esta es otra pista que nos da el texto de que el tema central del texto no es el sexo que aparece, sino cómo se tratan a los huéspedes y cómo se protege a los extranjeros que han llegado a la ciudad. Y vemos cómo los habitantes de Sodoma no aceptan la sugerencia de Lot y de hecho se ofenden más y dicen: un extranjero como tú, que viene de fuera, nos va a decir a nosotros lo que es justo o no y cómo debemos de tratar a esta gente. Y empiezan a atacarlo, intentan entrar en casa y ya se vuelve todo más caótico. Y al final de la historia lo que vemos es que al final se han confirmado las denuncias que le habían llegado a Dios. La ciudad de Sodoma es terrible y es insalvable. Y los ángeles confirman que Dios va a destruir la ciudad y que va a salvar a los pocos inocentes que ha encontrado, que son la familia de Lot. Ya veremos de inocentes Lot, ocurrencias que tiene, pero que va a salvar a Lot y a su familia. Y os he dicho que si vemos este texto, el pecado de Sodoma y de Gomorra no es un pecado sexual, sino que es más bien un pecado de carácter como social. No estoy ayudando a quien necesita ayuda, estoy negando y me estoy aprovechando incluso del extranjero que viene a pedir ayuda. Y esto, a lo mejor estáis pensando, muy bonito, pero te lo has inventado. Pero no es invención mía. Lo podemos leer en otros textos de la Biblia. Al final Sodoma y Gomorra se quedó como un refrán para todo el resto de la Biblia. Cuando algún profeta de Dios quería decir que Israel, que el pueblo de Dios estaba siendo malo, lo comparaba con Sodoma. Decía: eres peor que Sodoma y eres peor que Gomorra. Y vamos a ver en uno de los textos, porque en uno de los textos nos dice exactamente el profeta Ezequiel, nos dice cuál era el pecado de Sodoma, por si pensáis que me lo he inventado, para que veáis que no. Ezequiel 16, 48-50. Este es un texto, como os decía, en el que Ezequiel, Dios manda a Ezequiel que le diga, que denuncie al pueblo de Dios lo mal que se están comportando y lo que están haciendo mal. Y este texto dice literalmente cuál es la maldad de Sodoma. Lo vamos a leer. Ezequiel 16, 48 al 50. Dice: lo juro por mí mismo, oráculo del Señor Dios, que tu hermana Sodoma y sus ciudades no se han portado tan mal como tú y tus ciudades. Este fue el pecado de tu hermana Sodoma y de sus ciudades. Orgullo, hartura de pan, despreocupación, fue incapaz de echar una mano al pobre y al indigente. Se enorgullecieron y cometieron abominaciones en mi presencia. Por eso las hice desaparecer, como has podido ver. El pecado de Sodoma es ser soberbios, es acumular riquezas, es ser despreocupados, en otra traducción dice ociosos, vagos, y no ayudar a quien lo necesita, al pobre y al indigente y al necesitado. Y si esto es así, como dice Ezequiel y como estábamos leyendo en el texto de Génesis, es algo muy importante para nosotros hoy en día. Y hoy en día, quiero decir, hoy en día, porque estamos empezando a escuchar discursos que tratan a los inmigrantes como si fuesen inferiores o como si no fuesen personas. Y escuchamos hablar de que hay que expulsar a los inmigrantes, de que vienen a quitarnos el trabajo, de que son horribles y de que no hay que recibir a ninguno más. Y vemos vídeos incluso de otros países del mundo que presumen de evangélicos además y que son escenas muy parecidas a las que describe este texto. Una turba intentando entrar en la puerta, echando la puerta abajo para sacar fuera a los extranjeros que se escondían dentro. Y como decía antes sobre la guerra, y ya me meto en más fregados, lo vuelvo a decir, lo peor no es que estas cosas pasen, es que lo peor no es que haya este tipo de discursos, sino que a veces los cristianos lo compremos. Y cuando los propios cristianos empezamos a mirar con desconfianza a los extranjeros, o a lo mejor solo a los extranjeros sin papeles, o a lo mejor solo a ciertas nacionalidades, o a lo mejor solo a los extranjeros que no son cristianos, y cuando empezamos a pensar que estaríamos mejor sin ellos, entonces estamos cayendo en el pecado y en la maldad de Sodoma. Y yo no te voy a decir, no me voy a atrever a decir, no te voy a decir que no se puede ser cristiano y estar en contra de la inmigración. No lo voy a decir. También se puede ser cristiano y engañar a Hacienda, o ser cristiano y robar en el Mercadona. Al final, todos los cristianos vivimos nuestra vida con cierto margen, mayor o menor, de contradicción. Todos
hay que asumir cierta contradicción entre lo que decimos y lo que vivimos. Pero lo que no se puede hacer es pensar que la Biblia es cómplice de nuestra forma de pensar o de nuestra forma de vivir. Os voy a decir no es nada nuevo. El mensaje de Jesús para el mundo de hoy es totalmente contracultural. Ya lo era en muchos sentidos en el Antiguo Testamento y lo acabamos de leer hoy, pero el mensaje de Jesús es aún más radical. Quizá bajo la perspectiva humana, bajo la perspectiva del mundo, puede hasta tener cierta lógica pensar que un fin bueno, que acabar con unos terroristas o acabar con gente malvada, horrible, puede justificar los medios. Quizá tiene lógica humana. Quizá tiene lógica humana pensar que hay que cuidar antes a los de adentro que a los de afuera. También puede que la tenga. Pero esto no es así en la lógica del reino de Dios, no es lo que nos enseña Jesús. Jesús se pasó unos 3 años intentando que entendiésemos lo contrario. En Lucas 10, no lo vamos a leer, pero seguro que lo conocéis. En Lucas 10 se nos cuenta una vez que alguien le preguntó a Jesús qué era lo más importante para conseguir la vida eterna. Y él respondió 2 cosas, seguro que os acordáis. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero es un episodio muy interesante si lo leéis en casa, Lucas 10, porque este hombre quería que Jesús fuese un poco más específico. ¿Qué es eso del prójimo? ¿Y quién es ese prójimo al que tengo que amar? Y para responder a esa persona que era judía, Jesús le contó una historia. Y la historia la conocéis seguramente, es la del buen samaritano. Y es una historia en la que el protagonista era un extranjero que pertenecía al bando enemigo, históricamente enfrentado, judíos y samaritanos siempre han estado ahí enfrentados, y otro origen, gente de otro origen, mezclado con otras nacionalidades, otra religión y otra forma de pensar. Esa es la respuesta que Jesús le da a este hombre que quiere saber a quién exactamente tiene que amar. Y hoy en día, en un mundo cada vez más dividido y enfrentado, lo que nos pide Jesús no es distinto de lo que le pidió a este hombre. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y ojalá tengamos una relación con Dios tan cercana y ojalá Dios nos hable tan directamente que dejemos de excluir a gente de la definición de a quién es nuestro prójimo y a quién debemos amar. Cada domingo a las 11:30, celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.